Buenas noches, los invito a compartir un nuevo tema. Hoy lo encontramos en uno de los libros del Pentateuco, de uno de los 5 primeros libros que encontramos en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 14, los versículos del 1 al 4, y dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Habíamos visto el martes pasado que sobre el tema del pecado, que debemos aprender a no esconderlo, a compartírselo a Dios, a poder arrepentirnos y decirle a Dios en qué cosas nosotros estamos mal delante de su presencia. Y hoy vamos a hablar, hablando del tema del pecado, ¿qué nos produce rabia y odio? Por ejemplo, guardar rencor no nos permite perdonar si alguien nos hirió o nos ofendió. Esto sucede en general cuando alguien ha sufrido, por ejemplo, burlas, maltrato, desprecio, insultos, algunos golpes, y pudiéramos seguir enumerando un sinfín de cosas más por las cuales nos hemos sentido mal o maltratados. Hay daños o cosas que no queremos ni sentirlas nombrar. Y cada uno de nosotros podríamos pensar en esta noche qué cosas son las que nos han hecho doler, las que nos han causado rabia, las que nos causan quizás rabia o dolor en este tiempo y que nos cuesta tanto a cada uno poder erradicarlas de nuestra vida o poder perdonar a los demás. La palabra de Dios asegura que si no sanamos esas heridas, terminan infectando todo lo que somos, o sea, todo nuestro ser. Como toda lastimadura que se nos produce en el cuerpo, tenemos que aprender, por sobre todas las cosas, a sanar las que son emocionales, como lo indica justamente la palabra de Dios. Siempre podemos encontrar alrededor nuestro o en nosotros mismos personas que son más sensibles que otras, y en personas donde más se perciben estas heridas, estos golpes que les cuesta tanto erradicar en su vida. Pero en las personas que más nos damos cuenta, donde hay rabia o donde hay odio, es quizás mayormente en la intimidad. Y cuando hablo de la intimidad, hablo de nuestra propia familia. ¿Y por qué se da este tipo de situaciones en que más lo notamos en nuestros propios hogares? Es así porque en el hogar cada uno de nosotros somos más espontáneos. No nos cuidamos muchas veces en el vocabulario que empleamos cuando estamos en casa o en los modos, las formas en las cuales nos tratamos. Muchas veces también, como hablamos de otras en otra oportunidad, en otra predicación, con los gestos, porque no solamente dañamos con nuestros labios, muchas veces con nuestros gestos también estamos maltratando a los demás. Y esto pasa porque podríamos decir, como muchos dicen, que en casa nos relajamos. Por eso es el lugar quizás donde más nos sentimos o nos agredimos unos a otros. Y las comparaciones, por ejemplo, a veces son agresiones para algunas personas. La falta de no tener un buen pasar económico también genera agresión
en medio del hogar. La crítica a veces, aunque no sea despiadada, entre unos y otros, causa rabia, causa odio en muchas familias. Las preferencias, a veces, a sabiendas o no, tenemos preferencias para uno o para otro. Y todas estas cosas lo único que hacen es generar una división, una separación. Es importante que podamos seguir insistiendo sobre las cosas que arrastramos desde nuestra niñez. Cada uno de nosotros conocemos qué cosas son las que quizás nos han perjudicado, nos han dañado y han hecho que se profundice quizás en cada uno el rencor, la rabia o el odio. Quizás porque no hemos tenido o porque hemos sido padres rigurosos. Hemos tenido quizás un padre o una madre muy riguroso y quizás lo trasladamos en este tiempo a los que somos padres, cada uno de nosotros. O a veces hemos sufrido injusticias de nuestros padres o nosotros somos injustos en este tiempo. A veces hemos recibido maltrato o mal humor de nuestros padres y a veces nosotros lo seguimos manifestando en nuestro alrededor. Creo que como ya lo venimos hablando, debemos aprender a aceptar nuestros errores y que no sean trasladados en los demás, sino que cada uno de nosotros aprendamos y sepamos que debemos actuar de otra manera. Todo esto que termino de compartir recién, lo que se da dentro de nuestros propios hogares, todas estas cosas, estas divisiones, el maltrato, el mal humor, también se dan, por ejemplo, en la escuela, en un club, si hacemos algún deporte, se da en el trabajo, donde cada uno de nosotros nos movemos, se da en un transporte como puede ser un colectivo, se da en la calle, en un negocio. Todo este tipo de cosas las podemos ver a diarios cuando nos movemos aún fuera de nuestro hogar. Por eso toda herida emocional es muchas veces peor que una herida física, porque queda alojada en lo más profundo de nuestro ser y quita mucho tiempo a veces y esfuerzo el poder ser erradicada de todo lo que somos. La sociedad margina, la sociedad agrede, la sociedad gesta violencia y la sociedad también gesta rencor en muchas personas. Hay una comparación que nos habla la palabra de Dios y nos dice que la Biblia habla sobre el necio y el sabio. Y resaltando a través de cada una de estas dos personas, del necio y del sabio, qué actitud y qué tipo de vida debe tener un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, un cristiano. Somos seguro una sociedad, y estoy seguro de esto, una sociedad necia. ¿Por qué? Porque ser injustos, ser egoístas, ser violentos nos daña a cada uno y a todo ser humano que nos rodea. Quiero recalcar esto. Ser violentos, injustos, egoístas, nos daña en primer lugar a cada uno de nosotros, pero también al que agredimos y a los que nos rodean, porque eso lo vamos manifestando a diario con todo lo que somos. Aún sabiendo la sociedad y cada uno de nosotros qué es mejor, qué es lo mejor para los demás, que por ejemplo es ayudar, respetar a alguien, perdonar a alguien, amarlo, insistimos, a sabienda de que es mejor todas estas cosas, en dañar a las personas. Seguramente vos y yo sabemos o hemos sabido de personas que han sido dañadas de forma muy profunda y en las cuales en estas personas
es muy difícil revertir ese daño que le han hecho. Podemos pensar, como ya lo hemos visto otros martes o en otras predicaciones de los domingos, en personas que han sido abusadas. Abusadas no solamente sexualmente, abusadas en su ser, en su personalidad, en el maltrato agresivo, con palabras que han sufrido estas personas. O también, por ejemplo, abandono. Hay personas que sus padres los han abandonado cuando eran pequeños, o personas que han sido golpeadas físicamente, y así podríamos enumerar un sinfín de cosas por las cuales las personas conservan heridas profundas y que cuestan sacar desde el interior de su vida, aun cuando son mayores. Y en cada uno de ellos, seguramente que nosotros los conocemos, ha causado un resentimiento, el cual no les permite encontrar algún espacio para poder reconciliarse con quien lo dañó, con quien lo maltrató, con quien hizo en él una llaga tan profunda que no le permite ser sanada. La rabia y el odio, como dije antes, cada día avanzan, pero a kilómetros por hora. Y lo que hace es destruirnos. Y no solo eso, sino que la rabia y el odio, cuando no lo podemos erradicar de nuestra vida, nos lleva a maltratar y a dañar a otras personas. Porque en primer lugar empieza dañándonos a nosotros, pero nos lleva hacia el exterior a dañar y maltratar a los demás. No siempre el rencor actúa de la misma manera en las personas. En algunas personas, por ejemplo, cuando tienen odio, tienen rencor, eh, los hacen que sufran de tal manera que les produce una gran tristeza dentro de sí. A otros los lleva a la depresión. A otros los lleva a exteriorizar esa bronca de tal manera que los lleva a ser violentos. Y a otras personas las destruye de forma total y las lleva a la muerte. Quizás suena como algo extremo lo que estoy diciendo, pero hay personas que cuando no pueden soportar estas cosas, se manifiestan de tal manera que algunos salen violentamente y pueden perder su vida, otros directamente terminan con su vida propia. Dios nos ama profundamente, ya lo hablamos muchas veces, pero más ama al que sufre. Y en especial Dios ama a aquel que sufre injustamente. Esto es así, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de maltrato. Fíjense que Dios quería llevarlo a su pueblo a un mejor lugar, y sin embargo querían nombrar a otras personas, a otros capitanes, lo dice en la palabra que leímos hoy, porque no estaban conforme y preferían volverse a Egipto antes que Dios siguiera guiándolos por lugares donde dice que iban a seguir sufriendo y iban a padecer. Cada uno de nosotros no podemos actuar por los demás. Como dije antes, el pecado nos lleva a sufrir. Y la única solución, como lo hablamos el martes pasado, es arrepentirnos y declararle a Dios aquello que hemos cometido mal. El pecado nos lleva a sufrir, y no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. No podemos actuar por los demás, pero sí podemos actuar por cada uno de nosotros cambiando esas actitudes negativas. ¿Hay una medicina? Pareciera que habláramos de estas cosas y no hubiera una medicina de parte de Dios para con cada uno de nosotros hoy.
Jesús lo dijo claramente en su oración. Él dijo, y perdónanos a nosotros nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos perdonar a los que nos deben si nosotros no somos perdonados de aquellas cosas que nos separan de la voluntad de Dios. Primero debemos pedir perdón por aquellas cosas que hemos cometido mal. Y así nosotros tendremos la capacidad que nos da Dios por medio de la guía de su Espíritu para perdonar a los demás. Pero no se quedó en eso el Señor Jesús cuando habló de la oración. Fue por más, como siempre Dios va por más para encontrarse con sus hijos y con su creación. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros también Dios, su Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una declaración concreta. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a los demás, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Me hace acordar de la parábola de los deudores, ¿no? Cuando este hombre había prestado y el que le debía vino y no le devolvía. Y bueno, y agarró y cuando le fue perdonada a él la deuda que él mismo tenía, él no tuvo la capacidad de perdonar al que le debía a él. Y esto lo encontramos muy a menudo en la sociedad en la cual vivimos. Nos gusta que los demás nos perdonen cuando hemos cometido algún error, pero nos cuesta tanto perdonar a los demás. Y la Biblia es clara, si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a los demás, Dios no nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Jesús indicó un solo camino. No podemos terminar con las injusticias en general, pero sí podemos permitir que Dios nos llene a cada uno con su gracia para entonces nosotros poder perdonar a los demás. Seguramente vos y yo no vamos a poder terminar con la injusticia del mundo, pero sí vamos a poder permitirle a Dios que nos llene de su gracia y de su amor para que esa gracia y ese amor nos lleve, nos inunde y podamos perdonar a los demás. Solo el gran amor de Dios nos puede y nos va a suplir todas las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Termino en esta noche con lo siguiente. Si estamos dispuestos a erradicar el odio de cada una de nuestras vidas y el rencor, Él puede y quiere, Dios, hacer nuevas todas las cosas en tu vida y en la mía. Solo debemos dejarlo obrar. Y así, como venimos hablando, seremos sanados integralmente. Es importante esto que termino de decir en esta noche. Si cada uno de nosotros estamos dispuestos a dejarlo a Dios obrar, Él va a hacer con seguridad nueva todas las cosas en tu vida y en la mía. Y va a obrar de tal manera que así nuestra vida será sana de forma total. Que Dios nos inunde con su espíritu para que nosotros también tengamos la capacidad, por medio de su guía, de llegar a erradicar la rabia, el odio y el rencor de nuestra vida y seamos capaces de perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros primero. Amén. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque solamente en ti podemos encontrar este bálsamo que nos permite erradicar todas aquellas cosas
que nos separan de ti. Si tenía motivos el Señor Jesús para no haber perdonado a todos aquellos que lo rodearon, que inclusive muchas veces fueron alrededor de él, buscando de él, y después le dieron la espalda. Tenía motivos para no estar en el lugar nuestro en la cruz. Sin embargo, cumplió la voluntad de su Padre Celestial, y por eso nosotros hoy podemos tener una vida nueva. Señor, que ese espíritu de Jesús, espíritu de amor, espíritu de entrega, de servicio, de jugarse por los demás, sea el que nos inunde en este tiempo para poder erradicar de nuestras vidas y dejar de ser necios y pasar a ser sabios por el don de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos en este tiempo para poder vivir siendo verdaderos cristianos que sirven al Dios de la vida. Señor, limpia nuestras mentes y corazones y vuélvelas a ti cada día, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios te bendiga.